Bien, hermanos, nosotros, si entiendo bien, hoy culminamos la serie de la oración y hemos visto ya el pastor Manuel, Karel, Carlos predicando de este tema y qué bendición ha sido. Y buscando pasajes de los miles de pasajes, por así decirlo, que tiene la palabra de Dios, en cuál enfocarnos y el Señor trajo a mi corazón el pasaje de Éxodos, capítulo 33, versículo del 12 al 23. Así que vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Yo he llamado este mensaje la oración que transforma. Y la verdad es que hasta este punto, cuando nosotros vemos esta oración y la forma en que Moisés habla con Dios y la forma en que Dios le contesta a Moisés, es definitivamente un punto muy importante en la vida. Nosotros vemos aquí que la oración es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado. No es solo un ritual o una obligación religiosa, es una conexión directa con el Creador del universo. A través de la oración podemos derramar nuestros corazones, buscar dirección y experimentar la presencia de Dios de una manera transformadora. Sin embargo, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, luchamos con la oración. Nos preguntamos muchas veces si Dios nos escucha, si nuestras oraciones importan o si estamos orando correctamente. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Incluso los grandes héroes de la fe se han sentido así. Y aquí hay un ejemplo como Moisés, que tuvieron momentos de incertidumbre y un profundo anhelo en sus oraciones. Y aquí encontramos en Éxodo 33 un pasaje que captura un momento profundo. Y si nosotros nos detenemos a leer, si no nos detenemos a leer, te va a pasar como me ha pasado a mí muchas veces, que he leído ese capítulo muchas veces, pero nunca me había, como decimos, parqueado ahí y detenerme a ver qué es lo que Dios nos quiere decir ahí. Y la verdad es que es una belleza la profundidad y la riqueza que tienen estos versículos. Y para nosotros aprovechar muy bien este pasaje, yo quiero que nosotros hagamos un poco el contexto. La mayoría de nosotros lo conoce, pero vamos a repasar. Los israelitas, recuerden, pidieron que el Señor los saque de la esclavitud y el Señor usó a Moisés para sacarlo del yugo opresor de Egipto. Cruzaron por el Mar Rojo, así como cantamos.
Y nosotros vemos que cuando Moisés estaba hablando con Dios, el pueblo se desesperó y quisieron hacer un becerro de oro para adorar. Y la ira de Dios arde contra ellos y amenaza con retirar su presencia. Pero Moisés, su líder, se interpone y le suplica a Dios en el nombre del pueblo, y al hacerlo nos muestra lo que significa orar con valentía, con humildad y un profundo deseo por la presencia de Dios. Yo no sé ustedes, pero cuando mis hijos no están comportándose de la mejor manera y me piden cosas como helados y esas cosas, yo a veces pienso como que no sé si es el mejor momento para ellos estar pidiendo eso. Claro, por su edad, ellos solamente ven helado y no ven las circunstancias ni las condiciones, pero meditando en esto, el pueblo de Israel no tenía mucho en qué pararse, incluyendo a Moisés por ser parte del pueblo. Pero nosotros vemos aquí que, vamos a ver más adelante también, pero nosotros vemos por qué y cómo Moisés tuvo la valentía que a pesar de las circunstancias pudo pedirle lo que nosotros acabamos de leer. Este pasaje nos enseña que la oración no se trata de decir las palabras correctas o seguir una fórmula. Se trata de buscar el rostro de Dios, confiar en su promesa y anhelar su presencia por encima de todos. Al encontrarnos con este texto, quiero invitarle a cada uno de nosotros que reflexionemos sobre nuestra vida de oración. Nos preguntemos, ¿nos acercamos a Dios con la misma honestidad y valentía que lo hizo Moisés? ¿Buscamos su presencia más que sus bendiciones? Y eso es algo que nosotros debemos examinar. Martín Lutero dijo, orar no es otra cosa que hablar con Dios como un niño habla con su padre, con total confianza, buscando su presencia y favor. Y no pude dejar de poner la otra frase que él dice. Dice, el alma que ha encontrado a Cristo no puede descansar en nada fuera de su presencia. Así que eso nos deja con esta verdad. Así como Moisés anhela la presencia de Dios y no daba un paso sin ella, todo creyente debe buscarla con la misma pasión. Amén. Entonces vamos a ver algunos elementos de este pasaje de la oración de Moisés. Y es que en el versículo 12 y 13 leemos, y Moisés le dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Moisés nos muestra que la oración no es un simple ritual, es una conversación real. Y él se acerca con confianza porque tiene una relación con el Señor y sabe que Dios ha hecho promesas que no cambian. Lo que Dios es un Dios de pacto. Y hablando de eso, deberíamos algún día cantar esa canción. Pero ese es otro tema. Pero venimos aquí, señores, porque Moisés se basa en lo que él ha visto y ha escuchado y ha hablado con Dios. Él dice, tú me dices, no es que Dios haya olvidado sus palabras, sino que Moisés se apoya en lo que él ya ha dicho y eso lo ayuda a fortalecer esa intercesión. Moisés está basado su oración en lo que Dios habló. ¿Y cuántos de nosotros no recitamos versículos, oramos en base a versículos que hemos leído o memorizado y hemos atesorado? Porque nosotros no es que le recordamos a Dios, sino es que nos basamos en lo que Él ya ha dicho. Y yo vuelvo atrás a mis hijos. Esta semana tuvimos muchos logros y ha sido una semana de mucha bendición en la casa de los Martinos. Pero ellos nos dicen, papá, recuerda que tú dijiste que nos va a comprar los helados. Sí, volvemos al helado. Yo no quiero cambiar el tema del mensaje, que no es de los helados, pero me causa gracia de cómo el Señor me recordaba muchas de las verdades que ya tenía escrito a través de mi familia. Y no es que yo lo había olvidado, pero ellos recuerdan porque eso fue una promesa que yo le di a ellos. Nosotros vemos que el principio de la oración es basada en Dios. Moisés ora con fundamento en lo que él ha dicho, la cual nos enseña que nuestra oración debe estar siempre basada en su verdad. Oramos con la confianza de que Dios nos escucha y cumple sus promesas.
¿Nos basamos en su palabra cuando nosotros oramos? Nehemías 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. Creo que el pastor Karel hizo referencia a esto cuando habló de la oración flecha. Pero Nehemías dice, acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré a un lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Orando con la palabra. Daniel 9, del 1 al 2, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración, súplica, ayuno, cilicio y cenizas. Moisés ora con un deseo profundo de él tener una relación con Dios. En el versículo 13 se abre una ventana hacia el corazón de Moisés, hasta el punto en que en su conversación con Dios ha sido sobre el liderazgo y la misión que tiene por delante. Pero ahora da un giro y sube de nivel. Y él no solo quiere saber quién lo va a acompañar en el camino, sino que él anhela conocer y relacionarse con aquel que va con él. No es solamente saber que él va adelante, sino relacionarse con él. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Ya Moisés no está buscando estatus. Y yo me imagino que con un pueblo tan terco y difícil como fue el pueblo de Israel en ese momento, yo no creo que Moisés estaba buscando estatus. Si algo, quizás lo que quería era bajar y dejar que otro siga, porque lo dijo en varias ocasiones. Así que él no está buscando aquí posición espiritual ni de liderazgo. Él genuinamente está buscando caminar y conocer a Dios. Esta petición nos revela que Moisés no solo busca la dirección, sino la comunión, y su oración no es simplemente, Señor, dime qué hacer, dame estrategias para liderar este pueblo, muéstrame el camino más fácil para llegar a la tierra prometida. Si le hubieran puesto un mapa, hubieran dicho, wow, como dicen algunos. Pero en cambio, su mayor anhelo es conocer a Dios personalmente, entender su carácter y propósito. Podemos ver en Moisés un anhelo tan genuino de una oración que no surge de la ansiedad por lo que está de por venir o lo que ya ha pasado, sino por el amor a su Creador. Para él, más importante que la misión es su relación. Y quiero darle una ilustración de algo que pasó en la vida real. En el año 1904, en Gales, una joven llamada Florrie Evans, de apenas 14 años, se levantó en una reunión de la iglesia donde se estaba conversando de quién es Dios para ti. Y ella se levanta y con voz temblorosa, pero llena de convicción, declaró: amo a Jesús con todo mi corazón. Y estas palabras parecían simples, pero llevaban un peso espiritual inmenso. No era un discurso ensayado ni una emoción pasajera, sino una expresión genuina de un corazón completamente rendido a Dios. Y en ese momento marcó el inicio de un poderoso avivamiento, que en inglés le llaman el Welsh Revival, el avivamiento de Gales. El ambiente de la reunión cambió y muchas personas comenzaron a ser tocadas por la presencia de Dios. Lo que parecía una simple declaración de fe se convirtió en la chispa que encendió el fuego del Espíritu Santo en toda una nación. Y los libros relatan que poco después, un joven llamado Evan Roberts, quien también estaba orando por un mover de Dios, empezó a predicar con gran fervor. La gente acudía en masas a la iglesia. Los cultos se extendían hasta altas horas de la noche y miles de personas se rendían a Cristo. Los bares se vaciaban, las cárceles tenían menos presos
y hasta los tribunales tenían menos casos que atender, porque la sociedad estaba siendo transformada por el avivamiento. Este avivamiento comenzó no con estrategias humanas ni grandes predicadores, sino con una oración sincera, con el anhelo profundo de alguien que deseaba más de Dios. Y déjeme decirle eso, el hecho de que haya un avivamiento, podemos teorizar de todo, de la soberanía de Dios y de los métodos. Yo entiendo, pueden leer, ¿verdad? Hay muchos libros de ese avivamiento y les recomiendo leerlos porque son muy buenos. Pero yo creo que había una nación, de manera general, que tenía un hambre de Dios. Y la oración de esa joven fue lo que hizo derramar la gota de todos esos vasos que estaban llenos de conocer más a Dios. Y cuando eso rebosó, transformó esa nación, ese país. Y quiera Dios que Ciudad de Gracia sea una iglesia que tenga su vaso de conocer a Dios lleno, y que una vez por todo Dios pueda derramar eso y que nosotros podamos ver esa transformación a través de los ríos y más allá. Amén. De la misma manera, Moisés no se conformó con solo recibir bendiciones o dirección de Dios. Él no solo quería saber quién lo iba a acompañar, sino que anhelaba relacionarse con quien lo acompañaba. Y su mayor deseo no era simplemente llegar a la tierra prometida, sino conocer más a Dios y caminar en su presencia. Si continuamos en el pasaje, en el punto número 2, nosotros vemos que aparte de orar sinceramente con Dios, con valentía, nosotros vemos que fruto de eso es el poder de la presencia de Dios. Versículos 14 y 16. Después de una oración audaz y sincera de Moisés, Dios responde con una declaración poderosa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a hablar de este descanso, ¿verdad? Más para adelante. Pero la presencia de Dios es la respuesta a esta oración. Dios no responde con un plan detallado ni con soluciones estratégicas para los desafíos de Moisés. Por dos razones, creo yo. La primera es que si yo veo los problemas que yo iba a traer, yo me hubiese ido. Definitivamente. Si Moisés hubiese visto que al final, él, por estar desesperado con el pueblo, de la terquedad del pueblo, él iba a desobedecer a Dios y por consecuencia no iba a entrar a la tierra prometida, ay no, así no. También de que si uno pudiera ver cuál fue el atajo, el mapa y el atajo para llegar a la tierra prometida, ay no. Y durar 40 años, ay no. De esto, ay no. Pero ¿qué tenía seguridad él? Luego, este carnal lo haría así. Yo reaccionaría así. Pero sin importar cuál sea tu peregrinaje o tu desierto, Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él, ya sea por temas económicos, temas familiares, temas de salud, no importa, siempre hay algo que nos va a llevar a nosotros a humillarnos y a reconocer y a desear la presencia de Dios. Entonces, Él no responde con detalle, ¿verdad?, los desafíos, pero en lugar de esto le da la mayor seguridad posible, que es su propia presencia. Moisés no estaba satisfecho con solo recibir bendiciones de Dios, sino que anhelaba estar con Él. Y ahí el Señor acostumbraba, oigan bien, a hablar con Moisés cara a cara. En el versículo 11 del capítulo 33 dice, y el Señor acostumbraba. El hecho de que acostumbraba era porque era algo, ¿verdad?, continuo. Se acostumbraba a hablar con ¿quién? Con Moisés, cara a cara. Coma, dice el versículo, como habla un hombre con su amigo. Esto nos enseña que la mayor respuesta a nuestras oraciones no es simplemente lo que pedimos, sino experimentar más de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo oras tú? ¿Oramos buscando solo soluciones para obtener los beneficios y respuestas de Dios? ¿O anhelas una comunión más profunda con Dios? La oración no se trata de cambiar nuestras circunstancias, sino de asegurarnos de que Dios está con nosotros en medio de ellas. Como el arca del pacto en el desierto, la presencia de Dios es nuestra guía y seguridad. Sin ella estamos perdidos, pero con ella tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y ahora viene una de las partes más divertidas. La presencia de Dios trae descanso. Dios añade algo más a su promesa.
Y Él dice, te daré descanso. Y este descanso no significa ausencia de problemas, sino seguridad y paz en medio de cualquier situación. Moisés estaba liderando un pueblo difícil, y cuando yo puse la palabra difícil aquí, yo estaba buscando algo muchísimo más profunda, que pueda describir más lo difícil que fue eso. Pero a la misma vez meditaba de lo difícil que soy yo, y dije, vamos a ponerlo difícil. Con incertidumbre en el camino, pero Dios le garantiza que su presencia traerá descanso en medio de la responsabilidad y la carga del liderazgo. Muchas veces buscamos el descanso en la comodidad, en el evitar problemas o en lograr una estabilidad financiera o económica. Pero el verdadero descanso, según la palabra de Dios, viene cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro Padre, que Él ha preparado camino para nosotros y que Él camina con nosotros, que tenemos a su Hijo Cristo que intercede por nosotros y al Espíritu Santo que nos guía en esta tierra. Amén. La oración nos ayuda a experimentar este tipo de descanso porque nos lleva a soltar nuestras cargas y a confiar completamente en Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la máxima expresión de la presencia de Dios, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo otro es que esa oración a nosotros nos distingue. Moisés entiende que lo que realmente hace único al pueblo de Dios no es su fuerza ni su estrategia, sino la presencia de Dios con ellos. Hablemos de la estrategia. ¿Ustedes se creen que dándole 7 vueltas a una ciudad va a hacer que las paredes caigan? ¿O que levantar el mazo hace que el mar se abra? Todo eso no tiene nada que ver con el hombre y todo que ver con Dios. Y Dios, el pueblo, no descansa en su fuerza, sino en Dios. ¿En qué se conocerá entonces que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú, hablando de Dios, vaya con nosotros? Hagamos esa oración. Moisés sabía que si no iba con ellos, no valía la pena seguir adelante. De nada servía conquistar la tierra prometida si no tenían su presencia. Esto nos muestra que no es suficiente tener bendiciones si no tenemos al dador de ella. Nuestra identidad como creyente no está en lo que tenemos, sino en quién nos acompaña. La presencia de Dios no solo nos distingue, sino que también define quiénes somos y nuestro propósito. Sin ella, nuestra conquista y logro carecen de un significado eterno. Pero con ella, incluso las pruebas más difíciles se convierten en oportunidades para glorificar a Dios. Déjame decirle algo, cuando estamos hablando de la presencia de Dios, no es un sentimiento, sino es una seguridad que se obtiene cuando nosotros buscamos tener una relación con Dios íntima. No es que ahora se va a manifestar una nube de humo o que vamos a ver a Dios de una forma diferente a lo que la Biblia dice. Por eso nosotros el experimentar con Dios. Hay personas, yo no sé si le ha pasado, que tienen tanto de Dios que cuando uno se reúne, aunque sea brevemente, uno quiere lo que ellos tienen. Dice, yo quiero estar tan cerca de Dios como esa persona. Yo quiero ver la vida como lo ve esa persona. Y eso es muy bonito. Pero cuando tú empiezas a indagar en esa persona, el sacrificio que hace, las horas que pasa en oración, a todas las cosas que le tienes que decir que no y a las tantas que le tienes que decir que sí, tú dices, es un precio muy alto. Yo quiero eso, pero yo estoy cómodo aquí. Entonces, volvemos a la pregunta. Nosotros anhelamos a Dios así como Moisés anhelaba ir con Dios. Señores, lo sacaron de la esclavitud. Le están ofreciendo la tierra prometida donde fluye leche y miel. Señores, es una bendición. Si a mí me dicen que de aquí vamos para la tierra que fluye leche y miel, todo pago, yo, bueno, perfecto, vamos. Ah, no, pero hay que cruzar el Caribe nadando. Ya los problemas de aquí tienden a ser un poquito más leves, más tolerables.
Lo que quiero decir con eso, señores, es que muchas veces nosotros queremos la bendición de la presencia de Dios, pero no estamos dispuestos como Moisés, que dice Dios, como acostumbraba a hablar con él, cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. Entonces nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios. Nosotros tenemos que quererla, porque esa oración nos permite a nosotros orar de manera sincera y nos garantiza la presencia de Dios, pero a nosotros nos transforma eso. Porque nosotros no podemos tener suficiente de Dios. En ningún momento, ningún gran predicador, pastor, hermano en Cristo, que yo lo tengo en alta estima espiritualmente, dice, no, ya yo tengo suficiente de Dios. No. Es que mientras más se acerca, más se da cuenta que más lo necesita. Y entra en un ciclo vicioso que solo Cristo puede satisfacer. La presencia de Dios no nos distingue, sino que también define quiénes somos. Y hermanos, según el versículo 17 y el 23, dice, y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar todas mis bondades delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Hay protección. Pero lo más grande es que cuando uno pasa tiempo con Dios en oración, así como Moisés lo hacía, acostumbraba a hacer, eso nos da un deseo más de Dios. Hasta este momento Moisés ha logrado lo que cualquier líder espiritual desearía, la garantía de que Dios estaría con él y con su pueblo. Dios le ha prometido su presencia, su guía y su descanso. Pero algo en Moisés hace que no se conforme con eso. No es que dude de Dios ni que quiera ponerlo a prueba, sino que dentro de él hay un fuego que no se puede apagar porque quiere más de Dios. Ustedes se pueden imaginar por un minuto si nosotros los creyentes, redimidos por Cristo, anheláramos más a Dios y tomáramos acción sobre eso, el impacto que eso tendría en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad, las naciones y el mundo. Yo quisiera ver eso. Y por eso Él hace la petición más audaz registrada en la Biblia. Te ruego que me muestre tu gloria. Eso fue lo que hizo Moisés. Te ruego que me muestre tu gloria. Y es impresionante porque Moisés ya ha experimentado a Dios de muchísimas formas. La zarza ardiente. ¿Qué otra cosa? El mar, ya lo he mencionado, no quiero llover sobre mojado. Pero ya Moisés ha visto quién es Dios y lo que Él ha hecho. Él vio su poder con las plagas, demostrando que Dios de Israel es superior a los dioses. Puso su protección sobre el Mar Rojo y ha escuchado su voz tronando en el Sinaí y ha recibido de sus propias manos las tablas de la ley. Y a pesar de todo eso, Moisés quería más. No se conformaba con solo saber que Dios está cerca, con recibir sus bendiciones. Él quiere verlo, quiere conocerlo de una manera profunda y personal. Y no se trata de recibir algo más de Dios, sino de recibir más de Dios mismo. No basta saber con saber de Dios, debemos tener el deseo de verlos. Y ya vamos concluyendo. Muchos se conforman con saber de Dios, con oír hablar de Él en sermones los domingos, YouTube, podcast, en el carro. Pero nunca llegamos a un encuentro personal y profundo con su gloria. Moisés nos muestra que la verdadera fe no se detiene en el conocimiento intelectual de Dios, sino que avanza hacia una búsqueda apasionada de su presencia.
Tengo muchas preguntas que ya las he hecho. Y ya que estamos en eso, permítanme seguir. ¿Estamos satisfechos con lo que ya nosotros conocemos de Dios? ¿O con lo que ya conocemos nos da la valentía de hablar y de mandar como Moisés lo hizo? ¿O sentimos en nuestro corazón el deseo de verlo de una manera más real en nuestras vidas? Jesús dijo, Mateo 5:6, bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este tipo de hambre espiritual es lo que movía a Moisés a pedir más, y es la misma hambre que debería movernos a nosotros. La gloria de Dios es lo más precioso que podemos buscar. Si Moisés hubiese sido como muchas personas, su petición a Dios hubiese sido diferente. Señor, dame más fuerza para liderar a este pueblo, dame la estrategia para la guerra y asegúrame la victoria en la tierra prometida. Yo creo que eso sería, yo creo que sí, que eso está correcto. Pero Moisés no pide nada de eso. No está preocupado por la logística de la conquista, ni por la estabilidad política del pueblo. Lo único que le importa es Dios. Recuerden, el pueblo dependía de Moisés para que Moisés tratara con Dios. O sea que el pueblo estaba descansando de que Moisés se iba a encargar de pedirle todo lo que nosotros necesitamos. Él entiende todo esto. Y Moisés lo único que está pidiendo es más de Dios. Señor, nada de lo que tengo o lo que me has prometido tiene sentido si no puedo verte más claramente. Quiero conocerte de una manera que nunca antes lo he hecho. No me basta con saber que estás con nosotros, quiero experimentar tu gloria. Esta petición nos lleva a otras preguntas, pero la voy a saltar. En nuestra vida diaria es fácil enfocarnos a nosotros, pedirle a Dios cosas materiales que son importantes. Salud, trabajo, soluciones a problemas, sabiduría. Pero Moisés nos enseña que hay una prioridad que va más allá de estas cosas y es de conocer más a Dios. Y la gran verdad es que cuando buscamos su gloria, todo lo demás pierde su valor en comparación. Y Dios se revela a aquellos que lo desean, pero según su sabiduría. Dios escucha la oración de Moisés y responde de una manera sorprendente. Él le dice, no es que tú estás pidiendo demasiado, ni lo reprende por ser audaz, ¿verdad? Después que el pueblo hizo lo que hizo, que Dios se molestó tanto que dijo, voy a retirar mi presencia. Moisés dice, yo lo que quiero es más de ti. Que vamos para allá, sí, pero ven con nosotros. Ven con nosotros, sí, pero yo quiero ir al lado de ti. No, yo quiero conocerte, yo quiero caminar contigo. O sea, gracias a Dios, valga la redundancia, que Dios es Dios, ¿verdad? Porque sabemos, Dios está dispuesto a revelarse a Moisés, pero con un límite. Y le permitirá ver su gloria, pero solo de la parte trasera, no su rostro directamente, para protegerlo. Lo esconderá en la hendidura de una roca y lo cubrirá con su rostro. Dios lo puso sobre una peña que es segura y lo protegió a él. Dios nos revela su gloria en medidas en que nosotros estamos preparados a recibirla. Su revelación en este contexto es progresiva. No todos pueden soportar una manifestación plena de su gloria de inmediato. Gracias a Dios vamos a tener cuerpos nuevos. Crecemos en nuestra relación con Él a medida de que buscamos más su presencia y Él nos da más según su sabiduría. Algo hermoso que nosotros tenemos aquí, palpable en un sentido, es el sol. Eso es maravilloso. Los científicos que no conocen a Dios hablan de la maravilla del sol, todo del sol. Pero ¿quién puede ver el sol directamente? Nadie. Y nosotros estamos a no sé qué distancia, creo que debí buscarlo en Google para colocarlo aquí, pero es mucha distancia. Mucha. Nadie ha visto el sol en su gloria, ni puede verlo. Incluso nosotros nos ponemos lentes de sol para nosotros poder, de una forma u otra, mirar el sol, la cual nosotros vemos algo del sol, lo vemos en fotografías a través de otro lente, y wow, qué hermoso, qué bonito, qué impactante es. Pero nosotros no podemos verlo bien. Nosotros podemos ver imágenes, destellos, ver el efecto del sol y todo eso. Y lo mismo pasa con la gloria de Dios en este sentido. Nosotros no podemos. Y el pueblo de Israel, él le dice, tú quieres enseñar tu gloria, pero es que si yo se la enseño, ustedes se van a consumir.
pero déjame darte hasta donde tú puedes llegar. Y Dios le dio el 100% de lo que Moisés podía recibir, porque Dios no tiene reservas. Amén. La oración de Moisés es un llamado para nosotros. Nos reta a no conformarnos con una relación pasiva, sino buscarlo con hambre y deseo genuino. Y no basta con saber que Dios está con nosotros, sino anhelarlo. Y Dios se revela a quien le busca. Moisés nos enseña que la verdadera búsqueda espiritual no es solo para recibir, sino para recibir más de Él. ¿Queremos más de Dios? Entonces debemos buscarlo. Y yo le digo algo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero si yo fuera Moisés y viera el mar abrirse, la comida descender del cielo, las tablas, todas estas cosas, yo diría, bueno, pero así hasta yo lo haría. Déjeme decirle que si nos vamos a eso, el precio que pagó Moisés fue que cuando era bebé lo colocaron en una canasta para evitar ser asesinado. Fue adoptado por la hija del faraón y creció como un príncipe de Egipto, bien ahí. Pero después sintió el peso de su identidad hebrea y defendió a un esclavo, lo que lo tuvo que huir al desierto de Madián y empezar una nueva vida. Recibió el llamado de Dios en la zarza ardiente, pero dudó de sí mismo. Alegó que era tartamudo y no apto para hablar con el faraón. Regresó a Egipto y enfrentó a la resistencia del faraón, Moisés. Soportó las 10 plagas y la terquedad del faraón. Y le seguimos agregando lo del pueblo. Señores, es un costo muy, muy grande. Y yo le doy gracias a Dios que yo no tengo que ponerme en los pies de Moisés para experimentar lo que Moisés está describiendo en Éxodo capítulo 33. Y ustedes tampoco, porque ya Cristo murió por nosotros. Ya Cristo rompió el velo. Ya nosotros podemos entrar confiadamente al trono en cualquier momento, bajo cualquier situación. Y yo creo que si me pusiera en los pies de Moisés en el año 25, Moisés está diciendo, wow, pero si yo tuviera la Biblia y todo lo que Ciudad de Gracia tiene, no solamente Éxodo 33 pasaría muchísimo más que eso. Entonces, hermanos, no pongamos excusas. Siempre el césped, o la grama, como decimos, está más verde del otro lado, pero esta es la que Dios nos ha dado. Así que vamos a hacer con eso lo que Dios quiere. Y recordemos que Moisés hablaba con Dios. Dios acostumbraba, según el texto, a hablar con Moisés, como un hombre habla con su amigo. Que Dios nos permita a nosotros conocer a Dios de una manera más cercana. No estamos hablando de dar un paso abismal, pero nosotros ir creciendo poco a poco, según la medida que nos va dando el Señor y según la disposición de nuestro corazón de conocer más a Dios. Esto no es algo que yo lo predico porque lo he dominado de esta forma, pero lo predico porque está en la palabra y esto va para mí tanto como para ustedes. Así que, hablando de la oración, yo quiero pedirle mientras los hermanos que van a tocar se acercan, si nosotros podemos tomar 1, quizás 2 minutos de nosotros reflexionar sobre nuestra vida de oración y cómo nosotros podemos dar pasos importantes en nuestra vida de oración. Oremos.